¿Qué pasa, mis macizotes del YouTube? Sean muy bienvenidos aquí a este nuevo video. Les traigo ahora el Pro Gol 2053, mis macizotes. Por ahí en el 2052 atinamos a 7, mis macizos. Como comenté en el video anterior, vamos mejorando cada vez un poco más. Y hay que recalcarlo que jugamos pura sencilla, mis macizotes. Bien, aquí en este nuevo video, quédense hasta el final. Les voy a traer mis pronósticos y mis sorpresas del macizote, tanto del Pro Gol como de la revancha, mis macizos. Si son nuevos aquí en el canal, consideren suscribirse y darle likes. Por aquí estamos creciendo cada vez un poco más, mis macizotes. Espero y mis aportes les ayuden en sus quinilitas. Por ahí agarren los buenos y los que no, deséchenlos por ahí, los que crean más convenientes usar. Y sean muy bienvenidos aquí con el macizote del YouTube, Macizo Pro Golero. ¡Ánimo! Bien, mis macizotes, pues arrancamos. Este concurso 2053 se llevará a la venta del lunes 14 al viernes 18 de diciembre del 2020, mis macizotes, hasta las 9 de la noche, como ya es costumbre. Los juegos serán disputados del sábado 19 al domingo 20 de diciembre, igualmente del año en curso, ¿verdad? Bien, mis macizotes, el primer casillero se enfrenta el Tampico frente al Atlante. Por aquí vemos que el Atlante ya anda un poquito más enrachado, trae más probabilidad aquí de gol. Sacó por ahí al Tlaxcala y ahorita ya va en la final. El Tampico viene de un empatito 2-2 frente al Celaya en su último juego. Y por aquí vemos que quedaron en el global 6-1 favor Tampico y el Atlante 4-2. Por aquí vemos que en los últimos juegos el Tampico, como lo comenté, empató y el Atlante quedó por ahí 0-0 frente al Atlético del Morelia. Aquí viendo un poquito más estadísticas, vemos que no trae mucho margen de gol el Atlante, por ahí de un golecito y de a 0 golecitos por juego. Bien, sin más, yo veo aquí ligeramente un poquito más favorito al Tampico Madero. Trae más probabilidad de gol y pues ya ahora sí que, como dicen por ahí, ya les toca ganar una finalita, ¿verdad? Entonces, sin más, mazotes, gana por ahí Tampico Madero en el casillero número 1. Bien, mis mazotes, pasamos al segundo casillero. Aquí será el resultado entre el América frente el Atlanta United. Por aquí el que gane de estos dos será el partidito que está mencionando aquí que va de local. El Atlanta United tiene un momio 3.50. Solo como comentario para ver más o menos qué probabilidad es de que un equipo u otro llegue a pasar. El América tiene 1.90 de momio. Entonces ligeramente vemos que el América está por delante. Suponiendo que, obviamente hay que esperarnos, ¿verdad?, para este resultado. Pero suponiendo que el América llegara a pasar en este primer juego, se enfrentaría lo que viene siendo entre Los Ángeles Fútbol Club y el Cruz Azul. El que pase de estos dos también es el que está marcando como visitante. Suponiendo que pasen los dos mexicanos, tendríamos un buen jueguito aquí entre el América y el Cruz Azul de México. Entonces hay que esperar aquí para ver quién pasa de estos equipos. Ya por ahí le damos una checada, pero suponiendo que sea al América contra el Cruz Azul, por ahí me voy a adelantar de una vez, sabiamente poniéndole local aquí al América en el casillero número 2, mis macizotes. Hay que esperarnos, pero consideren ponerle local de una vez ahí. Pasamos al tercer casillero, mis macizotes. Ahora en España es la Liga Santander. Como comentario por ahí, va a haber doble jornada. Por ahí empiezan los jueguitos mañana y pasado y el fin de semana. Entonces también hay que considerar que los resultados pueden variar dependiendo ahora sí que de cómo vengan los equipos enrachados y de cómo anden por allá en las dobles jornadas, ¿verdad? Entonces, sin más, Granada se enfrenta a la Real Betis, momio 2.60 y 2.62 respectivamente. Se jugará en el Estadio Nuevo Los Cármenes y en la clasificación vemos que el Granada va en sexto, ya metiéndose por aquí a la clasificación, mientras que el Real Betis va de bajadita por ahí en el lugar 10 con 16 puntos. Vemos que su último juego el Granada venció al Elche 1-0, fue una sorpresita ahí de las que no pudimos atinar la vez pasada, pero bueno. Y el Real Betis empató 1-1 frente al Villarreal. Entonces, viendo aquí un poquito más, inclinándonos con la sorpresa que tuvo el Granada por allá, me voy a ir local, mis mazotes, ahí para que le empiecen a anotar, casillero 3, local. Pasamos
Al cuarto casillero, macizotes. Ahora en Inglaterra, en la Premier League, ya es la jornada 14. Vuelvo a reiterar que son dobles jornadas por allá. Bien, se llevará a cabo el juego del Everton frente al Arsenal. Este es el cuarto casillero, mis macizotes. El Everton va de local. Vemos que en los momios tiene 2.37 el Everton a un 2.87 del Arsenal. Para ser sincero, se me hace un poco inestable aquí el Arsenal. El Arsenal viene de bajada. Vemos que va en el lugar quinto y lleva 3 partidos al hilo perdidos. Entonces, sin más, por aquí no tiene que haber sorpresas ni nada. No se ve mucho de dónde escarbarle. Entonces, se la va a llevar el Everton sin problema, mis macizotes. Local aquí en este casillero número 4. Vámonos al quinto casillero, macizotes. En Italia es la Serie A, ya es la jornada número 13. Se enfrenta la Fiorentina al Verona, frente al Verona. Cabe mencionar que va sin espectadores todavía los juegos. Por ahí continuamos en la contingencia, macizotes. La Fiorentina tiene un momio 2.10 frente a un 3.40 del Verona. En la clasificación vemos que el Verona va en séptimo con su último jueguito ganado, mientras que la Fiorentina va al fondo en lugar 17, lleva 5 partidos y en los 5 no lleva ningún partido ganado, macizos. Ahí como comentario. Por aquí vemos que el Verona sí acaba de ganar, le ganó al Lazio, empató con el Cagliari y luego le ganó también al Atalanta. Entonces vemos aquí que tiene el Verona un poquito más de probabilidad de ganar. Aquí marca la tendencia local. Más sin embargo, yo me voy a ir aquí con visitante del Verona, macizos. Visita aquí del Verona en el quinto casillero. Ya si lo quieren cubrir ahí con un empatito, ánimo, macizotes. Igualmente en Italia, macizos, la jornada 13 se enfrenta el Cagliari frente al Udinese, igual también sin espectadores. Vemos que el Cagliari tiene un momio 3.32 a un 2.24 del Udinese. Este juego se llevará a cabo en el estadio Sardeghen Arena en Cagliari. En la clasificación vemos que están muy cerca, macizotes, uno del otro. Un puntito los difiere nada más. Están en el 10º y 11º sitio respectivamente. Aquí cabe mencionar que el Udinese lleva 3 partiditos al hilo ganados. Por ahí me tocó ver este jueguito y estuvo muy interesante y muy bueno, lleno de goles. Le ganó por ahí 3-2 al Torino y un juego muy bueno, ni para qué. Se la discuten esos italianos. Entonces, macizotes, yo me voy a quedar igualmente con el Udinese. Veo que trae más gol, veo que viene enrachado y veo que el Cagliari lleva 4 jueguitos sin poder ganar. Entonces, sin más, Udinese aquí gana en este casillero número 6, macizotes. Casillero 7, macizotes. Igualmente en Italia, el Atalanta con 17 puntitos se enfrenta a la Roma con 21 puntitos, respectivamente cada uno. Vemos aquí que los momios son de 2.19 para el Atalanta frente a un 3.17 de la Roma. Juego también sin espectadores. En la clasificación la Roma se ubica en sexto, mientras que el Atalanta está en octavo. Por ahí vemos que los dos han ganado sus últimos jueguitos. La Roma viene de ganarle al Bolonia 5-1 y el Atalanta 3-0 a la Fiorentina. Va a ser un juego, quiero suponer, de bastantes goles, macizotes. Yo veo aquí con más probabilidad al Atalanta, más sin embargo también me gusta el empate. Entonces, sin más que alegar aquí en este jueguito, me la voy a aventar con el Atalanta, macizotes. Tal vez puede ser una ligera sorpresa. Ya los que quieran meterle el empate, los apoyamos, macizotes. Ánimo. Continuamos igualmente en Italia, macizotes. Igual la jornada 13 se enfrenta la Lazio al Nápoles del Chucky Lozano. Vemos que aquí tiene un momio 2.10 el Nápoles frente a un 3.10 de la Lazio. Vemos aquí en la clasificación, vemos que el Nápoles se ubica en tercero con 23 puntitos. Trae 3 jueguitos al hilo ganados, 2-1 al Sampdoria, 4-0 al Crotone y 4-0 a la Roma. Veo un Nápoles muy estable, macizos, viene ganando, viene bien. Sin embargo, vemos que la Lazio no viene tan bien. Acaba de perder 2-1 frente al Verona. Perdió también frente al Udinese 3-1. Entonces, sin más que alegar aquí por el momento, macizotes, veo un Nápoles ganando sin ningún problema, unos 3, 4-1, 4-0. Entonces visita aquí en el de Nápoles, macizotes. Ánimo. Noveno casillero, macizotes. Ahora ya nos vamos a la Bundesliga. Se enfrenta el Mainz frente al Werder Bremen. Momios de prepartido 2.45 para el Mainz, 2.80 para el Werder Bremen. La verdad, se me hace que se están yendo mucho aquí con los del Mainz y a decir verdad, han dejado muy mal sabor de boca. Por ahí no nos hicieron ganar en el otro. Pensamos que iba a haber una sorpresita o algo, pero ni ganas le echaron. Bien, vemos que el Werder Bremen trae 3 jueguitos al hilo perdidos, macizote. 2-0 con Leipzig, 2-1 frente al Stuttgart y 5-3 contra el Wolfsburgo. Bueno, trae algo de gol también aquí el Werder Bremen, macizotes. Entonces vemos al Mainz
en el ahogamiento, hundido hasta el lugar 17. Únicamente lleva un partidito ganado de los últimos 5. Acaba de perder con la Colonia. Por ahí, como lo acabo de comentar, nos quedó mal. El Bielefeld también le metió 2 al Mainz. Entonces veo un Mainz mal, veo un Werder Bremen mal, pero el Werder Bremen hay que recalcarlo, hay que decirlo como es, lleva más golecitos. Mínimo traen gol, están perdiendo un 4-2, pero ya traen gol, ¿verdad? Sabemos que los juegos se ganan con goles, macizotes. Sin más, yo me voy a ir con el Werder Bremen. Es visita aquí en este casillero número 9, macizos. Nos quedamos igualmente aquí en Alemania, macizotes. Se enfrenta el Augsburgo frente al Eintracht Frankfurt. Sin espectadores también los jueguitos. De momio vemos 3.75 para el Augsburg frente a un 1.95 del Eintracht Frankfurt. Estos partiditos también vale mucho la pena verlos. Vemos que trae su último jueguito perdido el Frankfurt frente al Wolfsburgo, y el Augsburgo acaba de empatar 2-2 con el Schalke en su último jueguito. Como lo comenté hace algún momento, es doble jornada, macizotes, entonces hay que ver a ver cómo vienen de su último jueguito. Pero sin embargo, yo ya veo aquí un empate también un poquito más claro, macizos. Aparte de aquí de lo de los momios, veo que ambos llevan bastante empate en sus últimos juegos. El Frankfurt lleva 4 empatitos y el Augsburgo 3. Entonces no creo que haya sorpresas en este jueguito. Sin más, me voy con el empate, macizotes. Ahí para que le anoten en este casillero número 10. Casillero 11, mis macizotes. Se enfrenta el Vitesse contra el Feyenoord. Esto en los Países Bajos, en la Eredivisie. Es la jornada número 13. Igualmente, estos partiditos son de mucho empate, macizos. Vimos que le atinamos por ahí en la anterior al empatito que estuvo aquí en los Países Bajos. En la clasificación los vemos también muy juntos, el Feyenoord y el Vitesse respectivamente, los dos con 26 puntitos. No creo sinceramente que se hagan daño ni el Vitesse ni el Feyenoord. También aquí por el momio nos marca una tendencia amplia al empate. Sin más, no creo que se hagan daño este Vitesse con Feyenoord. Empate, macizotes, en los Países Bajos. Nos vamos volando, mis macizotes, hasta Portugal en la primera liga. Es la jornada número 10. Se enfrenta el Tondela frente al Moreirense. Sin espectadores igualmente. En Tondela será en el estadio João Cardoso. Tiene 2.40 de momio el Tondela a un 3 del Moreirense. En la clasificación vemos que ambos andan intermedios bajos. El Moreirense en el lugar 13 y el Tondela en el lugar 15. Ambos muy mal. Vemos que el Moreirense viene de empatar 1-1 con Gil Vicente, mas sin embargo lleva sus anteriores 3 partiditos perdidos todos. Muy bajo de goles, muy bajo de puntos. El Tondela también anda mal, pero trae más gol. Perdió por aquí 4-3 frente al Oporto. Perdió 2-0 frente al Guimares. Le ganó por ahí 2-0 a la Santa Clara. Y perdió con el Sporting 4-0. Su último jueguito, quinto hablando respectivamente, le ganó 1-0 al Portimonense. Sin más, vámonos con una sorpresita, macizotes. Vámonos con una sorpresita aquí del Tondela. Vamos a ver si nos queda bien o nos queda mal el Tondela. Pero bueno, Tondela gana en este casillero número 12 ya, macizotes. Casillero 13, macizotes. Nos vamos igualmente a Brasil, pero ahora nos vamos al estadio Navi Abichedid. Vemos que se enfrenta el Bragantino frente al Atlético Paranaense, sin espectadores igualmente. En la clasificación vemos que ambos están intermedios. Por ahí el Bragantino tiene 31 puntitos, más sin embargo el Atlético Paranaense tiene 28 y lleva 3 partidos al hilo perdidos, macizos. Estos del Atlético Paranaense no ven la suya. Entonces vemos que el Bragantino viene de ganar. Le ganó por aquí 2-1 a la Fortaleza, muy buen equipo también portugués. Empató 0-0 con Cortiva y 0-0 con Fluminense. Entonces yo veo aquí un Bragantino más estable, macizotes. Va de local, pues le tiene que ayudar algo su localía. Todavía no nos arroja aquí los momios. Más sin embargo, veo que gana Bragantino sin problemas. Local de aquí del Brasileirao. Agarramos el avión y nos vamos nuevamente para Europa, macizotes, en Bélgica, de la Jupiler Pro League. Es la jornada 17, se enfrenta el Ostende frente al Eupen. Esto en el estadio Díaz Arena en Ostende, en Bélgica. Vemos un momio de 2 para el Ostende frente a un 3.54 del Eupen. En la clasificación vemos que el Ostende está en el 9º sitio, mientras que el Eupen en el 11º. Únicamente los dividen 2 puntitos. Los dos vienen de ganar. Le ganó el Ostende al Círculo Brujas y le ganó el Eupen
al Berchkot. Ambos vienen, se pudiera decir, intermedios, estables. Ambos vienen de ganar. Tienen de sus últimos 5 partiditos 2 victorias los dos. Son partiditos aquí muy cerrados en Bélgica. Entonces, sin más por el momento, macizotes, me voy a ir con el empate aquí en Bélgica, para que le vayan anotando. Este es en el casillero 14. Pues bueno, mis macizotes, nos vamos ahora a la revancha. Estos 7 partiditos por 5 pesitos más. Vemos que en el primer casillero es de los que resulten victoriosos entre el Tigres contra el New York City, por allá en Estados Unidos. Esto en Orlando, Florida, en el Exploria Stadium. Entonces vemos que fácilmente se la tiene que llevar el Tigres. Entonces se enfrentaría el Tigres a quien saliera victorioso entre el Olimpia de Honduras y el Montreal Impact de Canadá. Sinceramente veo a los canadienses un poquito más fuertes. Entonces se enfrentaría el Tigres frente al Montreal Impact de Canadá. Y el Tigres, a decir verdad, se ven más estables. Entonces veo una localía aquí en este primer casillero, macizos. Claro que hay que esperar a que sucedan los resultados, ¿verdad? Vámonos al casillero número 2, macizotes. Igualmente sin espectadores, pero ahora es en España, en la Liga Santander. Se enfrenta el Barcelona al Valencia. Barcelona tiene un momio de 1.28 frente a un 8.50 del Valencia. Bastante distantes los dos. El Barcelona vemos que va en octavo. Viene de ganarle 1-0 al Levante. Mientras que el Valencia viene sin una sola victoria en sus últimos 4 jueguitos. Y trae algo de gol. Para decir verdad, se me hace mucha la distancia que hay entre los momios. El empate fue de 2-2 frente al Athletic Club. Y 0-0 contra el Eibar. Perdió contra el Atlético de Madrid y el otro lo empató a 2-2 frente al Álaves. Entonces vámonos aquí con una ligerita sorpresa, macizotes. Se me hace mucha la distancia que hay aquí de momio de 1.28 a un 8.50. Yo me voy con una sorpresa de empate. El Valencia tiende mucho a empatar. Entonces, empate, macizotes, en este casillero número 2. Casillero 3, macizotes. Igualmente es en España. El Celta de Vigo se enfrenta por aquí al Álaves. Es sin espectadores. Esto es en el estadio de Balaidos en Vigo. 1.75 de momio para el Celta de Vigo y un 4.33 para el Álaves. En la clasificación vemos que el Celta de Vigo viene enrachadito, viene ganando, viene muy bien. Acaba de meterle por aquí 4 golecitos al Cádiz. Ahorita esto es en vivo totalmente. Y viene también de ganarle 2-0 al Athletic Club. Entonces, sin más, sin escarbarle de más, vemos que el Álaves va hundidón, viene de perder. Yo sí veo que no hay ninguna sorpresa aquí. En resumen, me voy local aquí del Celta de Vigo. Cuarto casillero, macizotes. Cuarto casillero ahora en Inglaterra. Se enfrenta el Southampton frente al Manchester City. Juegazo por allá en Inglaterra, macizotes. Número limitado de espectadores. Vemos que el Southampton tiene 6.50 de momio frente a un 1.44 del Manchester City. Bien, vemos que el Manchester City está en el lugar número 9. Viene de empatarle por ahí 0-0 al Manchester United. Partido bastante aburrido, para ser sincero. El Southampton viene de ganar 3-0 al Sheffield y 2-1 al Brighton. Entonces, yo veo un Southampton más estable, va de local. Por aquí el momio no lo favorece mucho. Me voy con esta sorpresa yo de que se la lleva el Southampton. Momio 6.50 ahí para los que quieran arriesgarle unos 100 pesitos. Ánimo. Igualmente en Inglaterra, macizotes. Ahora ya es el quinto casillero. El Tottenham se enfrenta a Leicester. Número limitado de espectadores. Igualmente de momio tiene 2.05 el Tottenham frente a un 3.50 de Leicester. Este juego se llevará a cabo en el estadio de Tottenham Hotspur Stadium en Londres. En la clasificación vemos que el Tottenham va en primerísimo puntero, viene de empatarle por aquí 1-1 al Crystal Palace. Y el Leicester también viene muy bien, viene ganando, viene sumando. Acaba de ganarle 3-0 al Brighton y acaba de ganarle 2-1 al Sheffield United. Entonces veo un juego bastante entretenido, bastante bueno, macizotes. Valdrá la pena observarlo. Vemos que ambos traen gol, vienen jugando bien, vienen sin perder. Entonces veo un partido sumamente cerrado. Sin más, me inclino al empate, macizotes, aquí en Inglaterra. Ánimo. Sexto casillero, macizotes. Bayer Leverkusen se enfrenta al Bayern Múnich. Es sin espectadores este juego en Alemania. Es en el estadio Bay Arena en Leverkusen. Vemos que el Leverkusen tiene momio 4.75 a un 1.65
del Bayern Múnich, macizotes. En la clasificación vemos que va arriba el Bayer Leverkusen, por aquí con un puntito de diferencia nada más, y el Bayern Múnich va en segundo. Vemos que el Bayer Leverkusen viene de ganarle 4-1 al Hoffenheim y viene de ganarle 3-0 al Schalke. Trae muy buena probabilidad, muy buena estadística aquí de gol este Leverkusen, macizotes. Más sin embargo, el Bayern Múnich no ha ganado en sus últimos dos juegos. Viene de empatar 1-1 con Unión Berlín y 3-3 frente a Leipzig. Yo veo ligeramente mejor a Leverkusen. Aunque el momio no lo favorezca, me voy a inclinar con esta sorpresita ligera del Bayer Leverkusen. Ahí para que la anoten, macizotes. Séptimo y último juego, macizotes, aquí de la revancha. Se enfrenta ahora en Francia el Lille frente al Paris Saint-Germain, por ahí de Neymar. Vemos que en momio es de 4.02 para el Lille, para el Paris Saint-Germain 1.90. Este juego será llevado a cabo en el Stade Pierre-Mauron en Vilaine-Ascq. En la clasificación vemos que el Lille va en primerísimo lugar. Viene de ganar sus últimos dos jueguitos. Por aquí le ganó 2-1 al Girondins y 2-1 al Mónaco. Más sin embargo, el Paris Saint-Germain viene de perder 1-0 con el Lyon y ganó 3-1 al Montpellier. Entonces veo que viene más estable por aquí el Lille. Viene con goles, viene con buena probabilidad de gol. Lo recordamos, los juegos los ganamos con goles, macizotes. Yo me inclino aquí, igualmente local, en Francia. Ahí para que le anoten. Y pues bueno, mis macizotes, así es como concluimos este video. Recuerden darle like, recuerden que estamos mejorando cada vez más. Por ahí le atinamos a 7 jueguitos en la 2052. Estamos mejorando, ya traemos una probabilidad del 50%. Recuerden suscribirse, recuerden darle like aquí al video, compartirlo ahí con más macizotes progoleros. Espero sus comentarios positivos aquí abajo y por qué no también sus pronósticos, macizotes. Ánimo y espero y en una de esas le atinemos. Recuerden que el 90% del éxito consiste en estar insistiendo. Un saludo por ahí a todos esos macizotes del YouTube.